la oscuridad. Estamos en el 98.7, estamos poniendo la mañana en camino y estamos tal cual lo habíamos anunciado con el fiscal de corte, Jorge Díaz. Bueno, buen día, bienvenido, Jorge. Bueno, buen día, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá. Yo señalaba más temprano, un poco estimulado por alguna pregunta de algún oyente, es que a mí me da la sensación que quizás nunca tanto como antes los ciudadanos, motivados por causas diversas seguramente, estamos atentos al funcionamiento de la justicia, repito, por causas diversas, a si las cosas andan bien o andan mal, a estar más o menos interiorizados. Bueno, acabamos de protagonizar un cambio del Código del Proceso Penal. Se habla mucho además en los medios, los distintos actores. Eso hace que a mí, hipótesis, para que tú la descartes, nunca tanto como ahora se hable de justicia y del funcionamiento del Poder Judicial. Sí, es verdad. Acá hay varios factores que confluyen en esa realidad. En primer lugar, que los más medias llegaron a la puerta de la justicia penal hace, no solo en el Uruguay, en el mundo entero, hace ya un buen tiempo y llegaron para quedarse. Muchos años atrás, los medios de comunicación masivos no tenían ningún interés por lo que pasaba en la justicia penal. A lo sumo, había alguna cobertura policial y de aquellos hechos de mayor envergadura, pero no del funcionamiento de la administración de justicia. Casi como hijos del periodismo de la crónica roja. De la crónica roja en todo caso, ¿no? Pero desde hace ya un buen tiempo, en todo el mundo, esto es un fenómeno universal, diríamos, los medios de comunicación masivo comenzaron a llegar nosotros hablábamos de la puerta de los juzgados, hoy adentro de los juzgados, porque bueno, supongo yo que habrá una relación de interés de la población y una relación de interés de los medios para que esa ecuación se dé. No estoy haciendo un juicio de valor sobre el punto, sino simplemente constatando un dato de la realidad. En segundo lugar, y el segundo factor que incide es que, bueno, desde el segundo semestre del 2009, hasta ese momento la principal preocupación de los uruguayos eran los temas económicos y el empleo y demás, y desde el segundo semestre del 2009, más o menos si uno sigue una gráfica de las principales encuestas, en este caso yo me estoy refiriendo a la de Equipos Consultores, desde el segundo semestre del 2009 la seguridad pasa a ser el primer problema o el tema de mayor preocupación para los uruguayos, y de ahí en adelante ha ocupado ese lugar hasta la fecha. Y la tercera cuestión, que es lo novedoso, lo del último año, es que nosotros pasamos de un sistema procesal escrito, discontinuado, reservado, cuasi secreto, opaco, a un sistema procesal absolutamente transparente. Entonces eso ha hecho que toda la actuación de los distintos operadores del sistema de administración de justicia, y cuando hablo de los operadores del sistema de administración de justicia, empiezo por la Fiscalía y la Policía, que realizan el trabajo de investigación y persecución criminal, sigo por obviamente la tarea de los abogados defensores y la tarea de los jueces, se desarrolla en un marco de transparencia que hace que todo se sepa. O sea, toda la actuación, cuando un fiscal formaliza, lo hace en una audiencia pública, salvo algunas excepciones. La prensa puede estar presente, puede escuchar las audiencias, puede saber qué cargos se le imputaron a cada persona, pueden saber muchas veces qué pena les toca a cada persona. Nosotros insólitamente, en el último año hemos tenido un debate sobre las penas, y en realidad lo que nosotros hemos señalado una y otra vez, que las penas que hoy se aplican no son muy disímiles de las que se aplicaban antes. Sin embargo, el problema, que ahora se conocen. Ahora se saben, entonces permite que el ciudadano pueda discutir. Ahora sí, entrando en un tema de juicio de valor, ¿esto es malo o bueno? Bueno, desde el punto de vista de la calidad democrática es muy bueno. Roxin dice que un país que no puede juzgar públicamente a las personas que acusa de cometer delitos no es un país democrático. El hecho de que este tipo de cuestiones sean absolutamente transparentes, que sean públicas, que haya instituciones como la Fiscalía que tienen por ley la obligación de rendir cuentas, que tienen que regirse por el principio de transparencia, todas estas cuestiones yo creo que son muy buenas, porque en definitiva hacen a la calidad democrática de un país. Después, bueno, hay otra pata que es la calidad de la información. Eso ya es un debate que apunta más bien a los operadores del sistema cuando dan la información, a los comunicadores sociales cuando dan la información, porque acá sí hemos visto un poco de todo, ¿no? Hemos visto información de muy buena calidad e información de muy mala calidad o de pésima calidad. Con relación al último eslabón de la escalera que señalaste, y
y el protagonismo que indudablemente ha adquirido el Código del Proceso Penal, un protagonismo que en alguna medida era esperable, porque estábamos cambiando un paradigma... Un cambio cultural muy profundo. Muy grande, muy grande. Yo he notado algunas cosas que a mí me gustaría, de verdad me gustaría que la vayas corrigiendo en la medida que esté equivocándome, no desde la perspectiva de la evaluación, sino de la perspectiva técnica, la que en todo caso arroja después, desemboca en evaluación. Primera cosa, Uruguay era uno de los pocos países del planeta que aún mantenía el proceso tal cual conocíamos un año atrás, ¿no es cierto? Y cuando hubo una discusión parlamentaria acerca de este asunto, una de las cosas que a mí me asombró era, bueno, primero que hay que recordar que esto fue votado desde la perspectiva política por todos los que representan a los ciudadanos, ¿no? Naturalmente pudieron haber cometido errores, pero en todo caso fue una representación prácticamente total. Y yo recuerdo que en el marco de las discusiones, cuando se hablaba de estos asuntos, no se señalaba, eran muy pocas las voces que decían, muchachos, así como estamos bien. Fiscal, hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Eran más bien, algunos quizás hacían hincapié en un asunto que lucía en cuanto a la enormidad del cambio como importante, pero más bien menor en dimensión. Otros que tenían un gran explícito entusiasmo. Otros que decían, miren que esto está bueno, pero va a ocasionar problemas en su propia aplicación. Pero decir, muchachos, esto, lo que viene va a ser peor de lo que hay, y dejemos esto porque lo que tenemos es mejor. Yo diría, escuché una o dos de las decenas, cientos y hasta miles en otra dirección. ¿Estamos de acuerdo? Exacto. No obstante ello, y acá me gustaría, fiscal, que ayudaras a entender, que me ayudaras a entender la cosa. No obstante ello, una vez instalado el nuevo código, recuerdo que el 1, creo que hubo un paro, no fue, el 2 de noviembre, se instaló, creo que el día 3 empezó a funcionar, después del feriado, del 2 de noviembre. Yo diría, a las pocas horas de instalarse el código, hubo títulos de portada de los diarios que decían, grandes problemas en la a las pocas semanas, esto está funcionando mal, a las pocas semanas la impunidad está sacando pecho. Estoy parafraseando y creo que bastante bien. Incluso se llegó a decir por parte de actores del propio gobierno, el propio ministro del Interior, ante unos números que no daban buenos datos acerca del avance de ciertos delitos, de ciertos crímenes, señalando que veníamos bien hasta que se instaló el código, con lo que de un día para otro esas voces que estuvieron sistemáticamente casi calladas empezaron a aflorar, y además en una curiosa coincidencia entre sectores, claramente de la derecha, con claramente de la izquierda, claramente de la oposición, con claramente del gobierno. No entiendo nada. Bueno, yo tampoco. Bueno, por suerte eso ya pasó. Ahora estamos en otra etapa. Pero, a ver, en primer lugar, ¿por qué se llega a esta reforma? Que yo creo que ese es el principal, el leitmotiv, digamos, de toda la cuestión. Uruguay llega a esta reforma, en primer lugar, porque no tiene más remedio. Uruguay estaba incumpliendo, o sea, un país que se jactaba de su agenda de derechos, sí, que se pavoneaba por el mundo mostrando su agenda de derechos de segunda y de tercera generación, estaba incumpliendo con derechos de primera generación. Es decir, el sistema procesal penal uruguayo era Torquemada, era inquisitivo, vulneraba derechos fundamentales elementales. No voy a hablar de la prisión preventiva, pero podríamos hablar desde la prisión preventiva hasta el más elemental de los derechos, que era el derecho a un debido proceso legal, que requiere la existencia de un juez imparcial. Para que exista un juez imparcial, conceptualmente se requiere, obviamente, desde el punto de vista subjetivo, que ese juez no tenga relaciones de amistad, enemistad o odio con las partes del juicio. Eso sí se cumplía. Pero se requiere la imparcialidad objetiva, es decir, un juez que llegue al juicio sin haber interactuado con los hechos objeto del juicio con anterioridad al juicio.
que no llegue contaminado al juicio. Y nuestros jueces, yo inclusive, porque ejercí la magistratura durante muchos años, llegábamos al juicio totalmente contaminados porque éramos nosotros los que desarrollábamos la investigación. Es decir, éramos jueces de la prueba que nosotros habíamos reunido. ¿Qué juez iba a decir? ¿Qué mal trabajo ha hecho este juez? Mire que es usted mismo juez. Al punto tal de que llegamos a un porcentaje que el 98% de las sentencias penales que se dictaban en Uruguay eran sentencias de condena. Solamente el 2% eran sentencias absolutorias, y había sentencias absolutorias cuando cambiaba el juez durante el juicio, durante el proceso, porque lo trasladaban, porque lo ascendían. Sí. Entonces ahí existía algún margen de probabilidad de que hubiera una sentencia absolutoria. Es decir, estábamos incumpliendo con el más elemental de los derechos humanos, que es el derecho de un individuo de ser juzgado en un debido proceso legal y a través de un juez imparcial. Entonces llegamos al cambio en clave de derechos, en clave de garantías. Llegamos al cambio porque necesitábamos cambiar, porque en cualquier momento, fíjate tú una cosa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos anuló hace muy poco tiempo 2 sentencias de Bélgica, de jueces de Bélgica, porque el juez que integraba el tribunal que había dictado las sentencias antes había sido fiscal y había tenido algún grado de participación durante la investigación. Estamos hablando del caso de Kuber contra Bélgica y el caso Piersbach contra Bélgica. Con ese estándar, todas las sentencias dictadas en el sistema anterior en el Uruguay serían nulas. Entonces, vaya si tendríamos que cambiar. Era absolutamente necesario, absolutamente imprescindible poder cambiar para dar cumplimiento a la Constitución de la República y a los tratados internacionales de derechos humanos que Uruguay había suscrito y ratificado. Sobre este último Por tanto, punto, llegamos a esa reforma desde esta óptica. No desde la óptica de la seguridad, sino desde la óptica de los derechos. Esa es la primera cuestión. Antes de que sigas a la segunda, fiscal, sobre este último asunto, tratados, convenios, son como la palanca perfecta para cierto discurso, son como el puente ideal para ciertos discursos, para establecer que entonces estos cambios que hemos procesado, los hemos procesado no porque nosotros por sí y ante sí hemos advertido que esto no funciona, sino que desde fuera nos lo han dicho. Y acá se mete un comentario que he escuchado 1, 2 y desde que se instaló el código mucho más. Algo así como que nos lo ha impuesto el imperio, ¿verdad? Las voces dominantes del mundo que nos han obligado a torcer nuestro peculiar camino que con soberanía habíamos abrazado. Eso es un absurdo. No, pero lo escuchaste como yo 200.000 veces. Alguna vez lo he escuchado, pero quizás yo lo escuché más que vos, entonces. Eso es un absurdo. O sea, en primer lugar, porque tan antinacional es este código como el anterior. ¿A ustedes de dónde cree que salió el código anterior? ¿Cree que era el código que tenían los charrúas? El código anterior llega al Uruguay a través de las leyes de partida del Reino de España, y nosotros teníamos sistema inquisitivo antes de existir como país. Ya teníamos sistema inquisitivo, porque el sistema inquisitivo llega al Uruguay a través de las leyes de partida del Reino de España. Luego se consolida de alguna manera con el viejo Código de Instrucción Criminal en el siglo XIX y se termina de empeorar, diría yo, con el Código del 80 aprobado por la dictadura, porque ese Código del 80 aprobado por la dictadura en realidad no mejora el viejo Código de Instrucción Criminal, sino que además lo empeora. Pero digo, básicamente es tan antinacional o no nacional este código como el anterior. Entendido. Punto número 1, o sea que acá no hay cuestiones ni imperiales, ni nacionales, yo creo que ese tipo de afirmaciones son de un chauvinismo barato que más no vale la pena ni contestarlas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿que fue impuesto? No, esto fue votado por un parlamento democrático por unanimidad de sus integrantes. Entonces, ¿de qué imposición me están hablando? Todos los partidos políticos, absolutamente todos los partidos políticos que tenían representación parlamentaria en el año 2014, votaron el código. Y las modificaciones sucesivas en el Senado fueron aprobadas por unanimidad y creo que en diputados por amplísima mayoría. Creo que hubo 1 o 2 votos en contra en alguna de las disposiciones. Por tanto, este es un proyecto que sale desde dentro, o sea, fíjate tú que mi decano de la Facultad de Derecho, el profesor Adolfo Yeltsin Vidar, escribía ya por el año 88, 89, que la reforma del proceso penal, él hablaba de transformación, que es más que reforma, era
una necesidad y una herida abierta en la democracia uruguaya. Fíjate tú que un hombre como Yeltsin decía que nuestro sistema procesal era una herida abierta en la democracia uruguaya, y lo venía diciendo ya desde el año 88, 89, 90. Hubo 17 proyectos de reforma antes de que este plasmara. Por tanto, existía un consenso, yo diría que absoluto en el Uruguay, de que era necesario cambiar el sistema. ¿Y sabes por qué quizás no cambiamos antes? Porque los reformistas no nos poníamos de acuerdo en el grado y en el avance de la reforma, pero no porque no hubiera consenso de que había que cambiar. Ahora bien, esta reforma es un cambio cultural muy profundo y, de alguna manera, cambia sustancialmente los roles de los sujetos en el proceso penal. Y ese cambio sustancial le pisa callos a todo el mundo, o le pisó callos a todo el mundo. Entonces es natural que su implementación lleve determinadas resistencias. Es decir, resistencias a salir de la zona de confort, resistencias a dejar de hacer lo que toda la vida hice, resistencias a alguna cierta reestructuración del poder. Cuando dices eso, yo pienso en los fiscales. No necesariamente. Algunos fiscales plantearon la resistencia desde ese punto de vista, sin duda, y otros, pero no solamente de los fiscales. La policía tuvo una gran resistencia en los primeros meses de la aprobación del código, con ese discurso de que tenemos las manos atadas. No hablo de las autoridades. Quiero que lo entienda mi tío Agüero, fiscal. ¿Qué es lo que le cambia a la policía ahora el asunto? Porque lo fiscal y el juez más o menos lo entiendo, y ahora quisiera volver a ese tema. Pero la policía, ¿qué cosa nueva tiene ahora que desde hace un año y poquito que hacer que antes no hacía, o al revés? En realidad, la principal modificación en la labor policial, en realidad la policía puede hacer todo lo que venía haciendo sin ningún tipo de dificultades. Hay una cosa que no puede hacer de la misma manera que la hacía antes, y eso es, creo que el ABC, que es la detención de una persona. Y no es nuevo en el ordenamiento jurídico, porque la Constitución uruguaya desde 1830, la primera Constitución uruguaya, allá por el artículo 112 o 113 de esa Constitución, ya decía, en un artículo que viene a la Constitución de Cádiz de 1812, la famosa PEPA, y de ahí el origen del famoso dicho "viva la Pepa", cuando se juró esa Constitución en Cádiz. Ese artículo 112 o 113 decía que nadie puede ser detenido sin infraganti delito o habiendo orden escrita del juez competente con semiplena prueba del delito. Es decir, son dos las hipótesis en las cuales se podía detener: flagrancia, propia o impropia, o por orden escrita del juez competente. ¿Qué pasaba antes del 1 de noviembre? Lo que pasaba antes del 1 de noviembre es que la policía detenía sin necesidad de que existiera flagrancia y sin tener orden del juez. Luego llamaba por teléfono a un juez y ese juez convalidaba la actuación policial diciendo "déjelo detenido". Pero en realidad, en la práctica, estábamos incumpliendo con lo que establecía la Constitución. Eso llevó a que la policía, nuestra policía, ha cambiado muchísimo, ha mejorado muchísimo, pero hasta ese momento, o hasta mucho tiempo atrás, tenía la costumbre o el hábito o el paradigma de detener para investigar. Primero detengo, luego investigo. Y la implementación efectiva de ese principio constitucional que está consagrado en el Código, pero que venía de la Constitución del 30 y que veníamos incumpliendo, por eso hoy te decía, por primera vez cumplimos con lo que establece la Constitución, porque hasta ese momento no habíamos cumplido, implica un cambio de paradigma. Primero investigo y después detengo. No quiere decir que la policía no puede tener. La policía puede tener en los casos de flagrancia propia, flagrancia impropia, o mediante la SOR. Eso lo puede seguir haciendo. El problema es que no estábamos trabajando o no trabajaba con esa lógica. Pasar de la lógica de investigar primero para detener después a la lógica de llegar a esa lógica desde una lógica completamente distinta, que primero detengo y después investigo. ¿Cómo? Y ahí además estaba la confesión, se transformaba en la reina de las pruebas, porque se trabajaba para obtener la confesión, propio además de un sistema inquisitivo. Entonces ese cambio cultural que la policía ha tenido que hacer, y lo está haciendo, y estamos trabajando, nosotros estamos recorriendo todo el país con capacitadores de la policía y de la fiscalía. Ya estuvimos en los departamentos de Colonia, Soriano, San José, La Valleja, en la parte norte de Canelones. Mañana estamos yendo para Artigas y Rivera, la semana que viene estaremos en Rocha. Es decir, estamos recorriendo todo el país, capacitadores de la fiscalía y de la policía, para trabajar junto con jueces y fiscales
para trabajar sobre estas cuestiones. Y se ha avanzado muchísimo y se ha mejorado muchísimo. El cambio, los primeros momentos fue... Entiendo. Que además a mí me resulta razonable, ¿no? Que ese cambio que se da de bruces con ciertos anteriores paradigmas y por ende conductas, hábitos, lógicas del funcionamiento, ¿verdad? Que todos empezamos a adquirir de alguna manera y cuando estos cambian... Y en el caso de los jueces, yo creo que fueron los que más rápidamente se adaptaron. Bueno, son los que... Mirá que no estoy emitiendo juicio de valor, no me corresponde tampoco. Me parece son los que ahora están un poco más aliviados en el trabajo, ¿verdad? Entonces alguien podría decir, mi tío abuelo, que es medio práctico, podría decir, bueno, y si están más aliviados en el trabajo, siguen ganando lo mismo, si no se adaptan es de tonto, ¿no? Está bien, pero también hay una cuestión de prácticas, de culturas y de hábitos que hubo que cambiar y que hay que cambiar porque hay que seguir trabajando. No quiere decir que estemos que hayamos cambiado totalmente las prácticas. Hay siempre una tendencia. El profesor argentino Alberto Binder dice que cuando se produce este cambio de sistema, inmediatamente empieza lo que se conoce como un duelo de prácticas. El duelo de las viejas prácticas que luchan por sobrevivir, aún con un código acusatorio, y el duelo de las nuevas prácticas que buscan imponerse. Entonces, en ese duelo de prácticas todavía estamos. Participé el sábado en una jornada en Punta del Este, organizada por la Asociación de Jueces de las departamentales, de la Asociación de Jueces de Maldonado y Rocha, y un grupo de abogados nucleados en el Este, en unas jornadas donde participó el doctor Alberto Reyes, la doctora Graciela Gatti, la doctora Beatriz Larrié, bueno, en fin, una serie unas brillantes jornadas con exposiciones, yo diría que muy, pero muy buenas, justamente hablando de estos temas, de los cambios de prácticas, de no caer en errores que ya caímos anteriormente y en no reproducir las viejas prácticas en un nuevo sistema. Vamos a una breve pausa. En ese duelo de prácticas, obviamente que hay cambios culturales y me gustaría después reforzar algunas cosas. Porque quiero ir a eso y quiero plantearte, a modo de hipótesis, una lógica que atraviesa esta discusión. Y a mí me gustaría mucho, de verdad, conocer tu opinión acerca de esto. Siento que de alguna manera la discusión de estos temas, el abordaje, lo hagan los técnicos, los operadores, o lo hagamos los ciudadanos comunes y corrientes, para lo cual ni hablar que tenemos derecho, desde mi perspectiva de cómo se vive la democracia, diría hasta obligación, ¿no es cierto? Acá yo veo que hay un asunto que es el siguiente. Con todo derecho, buena parte de la ciudadanía, tú incluso lo planteabas recién, está preocupada por los temas de la llamada inseguridad, ¿no? Con todo derecho. En alguna medida se ha instalado la idea que este nuevo funcionamiento, este nuevo paradigma, está siendo aliada de la inseguridad y por lo tanto, la mirada de muchas personas está en contexto de: si yo estoy preocupado por estos temas y además si estoy poco y me siento más cerca de la oposición, de alguna manera hago comentarios más negativos para con este sistema. Y si por el contrario siento que por encima de todo el paradigma no tiene que ver tanto con la seguridad sino con el derecho, que fue una cosa que dijiste al pasar, que me parece que nos olvidamos, y el funcionamiento de la democracia, las garantías que tiene que estar el Estado de Derecho, me guste o no me guste, me facilite a mí en algún momento cosas o, entre comillas, me perjudiquen otras, y además no tengo particularmente mala opinión de los actuales gobernantes, siento que se está dando una lógica un poco rara y perversa a la hora de analizar este asunto acerca de si me gusta o no me gusta el código. ¿En qué medida podríamos, si esto le hace daño, desactivar esa lógica desde tu condición de fiscal de corte? Es algo que me gustaría conversar con vos. Y lo siento mucho, pero una vez más te tengo que preguntar, ¿por qué los ciudadanos, buena parte de ellos al menos, tienen la convicción de que las personas que se salen de la norma, que se salen de la ley, que cometen delitos, que cometen crímenes, tienen grandes chances de que ellos y sus crímenes permanezcan en la impunidad? Luego la pausa, ¿sí? Sí, con mucho gusto. Estamos con el fiscal Jorge Díaz. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Y que torturan mi razón. Estamos conversando con el fiscal Jorge Díaz.
1, nada. 10, muchísimo. En el fútbol, ¿qué tan futbolero sos? 5. Mitad de tabla. Mitad de tabla, sí. ¿Y sos hincha de? Del Montevideo Wander Fútbol Club. Fui hincha del viejo Melo Wander. Empezando jugué en Independiente de Fraile Muerto, que tenía la camiseta a bastones horizontales negros y blancos, verticales negros y blancos. Después jugué en Melo Wander y después llegué a Montevideo en el año 85 con un cuadro de Wander, con un mediocampo de Bengochea, y una delantera con Di Pascua, Noela, China Báez y demás. ¿Llegaste? Pero vos no ahí, ¿llegaste o a jugar? No. Llegué a Montevideo a estudiar y me encontré con ese cuadro de Wander a quien seguía todos los fines de semana. Y bueno, me hice hincha del Montevideo Wander. Con ese antecedente de cercanía de colores y las manicoches, digamos. Exactamente. Y qué raro que no te ganó. Y el del buen fútbol. Qué raro que no te ganó la lógica Peñarol Nacional. Bueno, lo que pasa es que de chico, obviamente siempre te hacen hincha de un cuadro de otro. Yo creo que de niño fui hincha de Nacional y después me fui desprendiendo de esa de esa identidad, digamos, por decirlo de alguna manera, y me fue ganando la otra identidad. A mí me gusta el buen fútbol, o sea, me gusta y los hinchas de Wander tenemos esa especie de paladar negro que preferimos jugar bien, y aun cuando nos cueste perder, pero no soportamos que nuestro cuadro juegue mal, que reviente la pelota o que no salga jugando. Viste que Danubio tomó esos colores en honor a Wander, no sé si lo tenías presente. No lo sabía. Danubio es un cuadro más joven que Wander y de alguna manera lo homenajeó con sus mismos colores. Y Danubio también es un equipo que, así que por ese lado también podría haber una especie de identificación. Una especie de juego bohemio en serio, ¿no? El bohemio en el que le importa. Yo creo que obviamente que siempre queremos ganar, pero también está que esto es un deporte, es un juego y hay que divertirse. Bien, ¿y de qué jugabas cuando jugabas? No, yo era un aplicado y meritorio lateral. Bien. O eventualmente en alguna ocasión un 5, también aplicado y meritorio. Pero con la lógica aquella de pasa el jugador o pasa la pelota, no, los dos, no. Una lógica bohemia siempre. Porque si no había una contradicción, ¿no? Una lógica siempre bohemia. Volviendo al asunto que quedó planteado. De construir y no de destruir. Bien. En todo caso, igual no quiero entrar en esta discusión contigo porque nos llevaría mucho tiempo, la dejamos para la próxima. En todo caso, antes de la pausa, yo te señalaba que el código se había transformado en una especie de un botín, de acuerdo a tu mirada del mundo, hasta de la política. El problema es que no es el código un botín, la seguridad se ha transformado en un botín. Entonces el código viene a caer ahí como una cuestión de, está bien, en algunos casos de chivo expiatorio, en otros casos. El código como aliado de los niveles de inseguridad, por decirlo de algún modo. Yo creo que se ha transformado esa. Mira, nosotros hoy estamos sacando ese mito, ¿no? Primero, los niveles de imputaciones, ¿sí? Porque acá hay una cosa que hay que tener en cuenta. Cuando uno habla de una política pública de seguridad para enfrentar, a ver, antes que eso, la seguridad es un derecho. Por tanto, está bien, es razonable que los ciudadanos lo reclamen, porque es un derecho humano fundamental. No hay que olvidarse de eso tampoco. Ese es el principio. Segundo, para poder darle seguridad a los ciudadanos, para poder cumplir con ese derecho que los ciudadanos exigen y se lo exigen al Estado, obviamente, tenemos que tener una política pública de seguridad. Una política pública de seguridad abarca aspectos de prevención, aspectos de conjuración o represión, la investigación criminal y la persecución criminal. Esas son las 4 caras, digamos, o las 4 acciones fundamentales que debe tener una política pública de seguridad. Ahora bien, ¿solamente con una buena investigación y una persecución criminal podemos mejorar la seguridad? La respuesta es no. Si nosotros no trabajamos en las áreas de prevención y de conjuración, seguramente no vamos a tener un buen resultado. Y lo que está pasando en el Uruguay, no de ahora, sino de hace muchísimos años atrás, es que los niveles de delictuales han ido aumentando año a año. Los niveles de imputación también. Es decir, nosotros hemos tenido políticas públicas que han básicamente dos políticas públicas. Una política pública de campaña de orden y mando, es decir, creo delitos, creo agravantes, aumento penas, los delitos se han seguido subiendo, sí, y el número de personas privadas de libertad ha continuado subiendo.
Y hemos tenido políticas de, bueno, no, en realidad tenemos que atacar las causas, y las causas son la pobreza y la indigencia. La pobreza disminuyó, la indigencia prácticamente desapareció, y sin embargo los delitos siguieron subiendo y las personas privadas de libertad siguieron subiendo. Nosotros pasamos de 4.100 privados de libertad en el año 99 a 11.300 en agosto del año pasado. Multiplicamos prácticamente por 3. Sin embargo, los delitos siguieron creciendo. Entonces, ¿esto qué quiero decir con esto? Que el tema de la seguridad asociado solamente a la represión del delito, como uno ve habitualmente y así se plantea prácticamente por todos los actores, no lo vamos a resolver atacando solamente ese punto. Si seguimos, yo creo que haciendo propuestas de naturaleza demagógica, de soluciones fáciles y rápidas, en el tema seguridad no vamos a resolver el problema de la seguridad. Más cárcel, más penas, esas son las demagógicas que no arreglan. Hemos tenido más cárceles, hemos tenido más privados de libertad. Te estoy hablando de que pasamos con la misma población de 4.100 a 11.300. Multiplicamos por 3 la cantidad de personas privadas de libertad y los delitos, porfiados ellos, siguieron creciendo. Ajá. Es decir, no hay respuestas fáciles. No hay respuestas, no hay varitas mágicas en tema de seguridad. Lo que pasa es que como pasó a ser un botín, entonces hay que hacer, o alguna gente entiende que tienen que hacer propuestas rápidas y fáciles. Pero blanco sobre negro, ¿el número de delitos y el número de delitos impunes ha aumentado con este código desde que está funcionando este código? Se mantiene prácticamente en los mismos porcentajes, pese a que aumentaron los delitos. Es decir, desde la aprobación, desde la entrada en vigencia del código hasta la fecha, o sea, tomando los datos de los últimos 3 meses, porque es cierto que tuvimos 3 meses malos al principio, porque tampoco hay que decir las cosas, o sea, el primero de enero, en noviembre, diciembre y enero fueron muy malos. En febrero empezó a subir. Muy malos en delitos o muy malos en funcionamiento. Muy malos en cantidad, en cuanto a la cantidad de imputaciones que se lograron. Pero, o sea, los números de noviembre, diciembre y enero se obtuvieron muy poca cantidad de imputaciones penales. Perdón, fiscal, pero necesito que me quede claro. ¿Aumentaron ese número de delitos aumentó por el código? No, los delitos venían aumentando desde el año 1985 hasta la fecha. Los delitos han aumentado sistemáticamente en Uruguay desde que se llevan registros hasta hoy. Todos los años han aumentado. Todos los años. Y en el último periodo, 2014, en 2015 aumentaron, en el 2016 aumentaron, en el 2017 aumentaron y en el 2018 aumentaron. Es decir, no ha habido una baja de los delitos de un año al otro en el periodo histórico, desde 1985 hasta la fecha, en ningún año. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces digo, no le digamos a la gente cosas que no son. O sea que sistemáticamente. ¿No estás de acuerdo con lo que dijo el ministro Bonomi en su momento? No. ¿Y por qué se dicen esas cosas? Bueno, eso habría que preguntárselo. No. Perdón, claro. Afino un poco más. Lo que te digo es, la fiscalía... Porque no puede ser simplemente un error de apreciación que puedas estar teniendo tú y que la del secretario de Estado sea la correcta. Mirá, en realidad porque está el nuevo código... Si la pregunta que tú haces es, durante el año 2018, que está vigente este código, con el 2017 los delitos aumentaron, la respuesta es sí. También te digo que respecto del año 2017, respecto del año 2016 también aumentaron. Y no estaba el código. Y desde el 2016 al 2015 también aumentaron, y el 2015 respecto del 2014 también aumentaron. Fíjate tú los homicidios. Este año vamos a tener un incremento sustantivo en la cantidad de homicidios que se cometen en el país. Sustantivo. Pero ¿sabes cuál fue el año que aumentaron más los homicidios? Del 2011 al 2012. En el 2011 hubo 199 homicidios en el Uruguay. En el 2012 hubo 260. Y no fue un pico, porque no fue algo que subió y después bajó, fue un escalón. Nos quedamos ahí. Y ahí nos quedamos. Y ahora vamos a subir, que andamos en prácticamente en niveles muy superiores a los niveles que teníamos, porque nos mantuvimos en 260 más menos 10 hasta el año pasado, y este año tenemos un nuevo escalón. Entonces digo, hay un dato de la realidad, no podemos ignorar la historia, no podemos analizar en base a 3 meses, 4 meses. Y hablando de la historia... Ahora bien, evidentemente en este debate sobre la seguridad hay distintos intereses. Sí. ¿Está claro? Entonces, yo respeto muchísimo todos los intereses que hay
en torno al debate de la seguridad. El interés de la Fiscalía es un interés de mediano y largo plazo. Nosotros no tenemos un interés que tenga un plazo de caducidad octubre, noviembre del año que viene. Nuestro plazo de caducidad es de mucho más largo plazo. Claro, octubre, noviembre del año que viene coincide con las elecciones. Bueno, sí. Para que quede claro, Por es eso. decir, nosotros no estamos, la permanencia... Los tiempos de la Fiscalía no son los tiempos de las elecciones. Los tiempos de la Fiscalía no son los tiempos de los partidos políticos, y es razonable que así sea en una sociedad democrática. Sí, sí. Yo no estoy haciendo, no es un juicio de disvalor en lo que estoy diciendo. Pero entonces digo, eso obviamente incide en los análisis. Nosotros hacemos un análisis despojado de esos tiempos y miramos una mirada de mediano y de largo plazo, y si no la tuviéramos realmente no estaríamos cumpliendo con nuestra labor. Te vuelvo a repetir, empezó el código, tuvimos noviembre y diciembre meses muy malos. Enero fue un mes malo, ya febrero, marzo empezamos a subir y ahora ya llevamos más de 3 meses que solo con el nuevo código, sin contar, porque hoy hay 2 sistemas funcionando, ¿no? El viejo y el nuevo, porque el viejo sigue funcionando para aquellos casos que se estaban investigando con antes, claro. Bueno, solo con el nuevo código, sin contar el código viejo, hoy estamos por encima del promedio de imputaciones del año pasado. Yo quiero... Ahora, está bien, te digo una cosa, las imputaciones aumentan y los delitos aumentan. Tú le comentaste a algún medio que incluso la gente ahora está teniendo otra actitud a la hora de denunciar, por Tenemos ejemplo. muchas más denuncias, sin duda que sí. Hay distintos factores en... ¿Cómo sabemos que son más denuncias o que ha aumentado el número de delitos? No, yo creo que hay las dos cosas. Ajá. Yo creo que hay las dos cosas. Creo que decir que solamente hay más denuncias y que los delitos son los mismos es un grave error. Yo creo que hay más delitos y hay más denuncias, las dos cosas. Creo que hay más delitos, pero también creo que había como un subregistro anterior, producto sin duda alguna de que muchas veces la gente no denunciaba. Otra vez, discúlpame, fiscal, pero necesito... Ahora, ¿cuánto saber? ¿Cómo cuantificar eso? Es prácticamente imposible. Se ha generado la idea, el relato, que parte de los delincuentes, como está vigente el nuevo código, se animan a delinquir más. ¿Y de dónde sale esa idea? Bueno, no, pero como... Claro, porque saben que así como que arreglan con el fiscal o que no pasan por la cana y que pum. Pero la pregunta es, ¿de dónde sale esa idea? Bueno, no sé. Que pasan por la cana, pasan. Y los que zafaban igual que antes. No, pero para que veas que soy un atento, no comunicador, un atento alumno, porque vos también sos docente, ¿no? Acabas de decir que ha cambiado un sistema y era que los policías te capturaban sin necesidad de contar con la orden del juez. Yo imagino que el delincuente siente con mayor libertad en ese aspecto. Si hay flagrancia propia e impropia, te pueden detener. Bueno, no, pero se pueden hacer control de identidad. Y te acabo de decir también que el número de imputaciones hoy es superior a las del pasado. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, pero podría ser porque aumentaron el número de delitos también, ¿no? Sí, sin duda. Yo dije las dos cosas. Dije que aumentaron el número de imputaciones y que aumentó el número de delitos. Y que los porcentajes de hechos aclarados son similares a los porcentajes que existían en el sistema antiguo. Por lo tanto, la incidencia es relativa. Es relativa. Entonces, digo, y obviamente un sistema que a un año logra mejores resultados que el sistema anterior, nosotros la expectativa que tenemos es que el año próximo nuestros números sean mucho mejores todavía que los de este año. ¿Hay algo que está arriba de la mesa? Ahora, vuelvo a lo mismo. Si tú crees que teniendo mayor cantidad de imputaciones y mayor cantidad de presos vas a tener menos delitos, la experiencia histórica del Uruguay te demuestra lo contrario. Y Giuliani, que estuvo... Bueno, pero está bien, pero yo le diría, ¿cómo me explicas tú que pasar de 4.100 presos al 31 de diciembre del 99 a 11.300 no solamente no hizo que los delitos bajaran, sino que los delitos siguieron aumentando, en forma sideral también? Y la explicación está en el campo de que de la sociología, yo creo que la explicación a un problema complejo es una explicación compleja. Las explicaciones lineales, ojo, en el estado actual de nuestras democracias pueden ser caldo de cultivo, pero las explicaciones lineales no resuelven los problemas sencillos. Entonces, si yo te digo de que el número de imputaciones y el número de personas privadas de libertad creció y se multiplicó por 3 y los delitos siguieron creciendo, ¿cómo me explicas eso? Bueno, entonces digo, por eso digo que ojo con la demagogia punitiva.
Bueno, justamente. Ojo con el fetichismo normativo. El creer que todo se resuelve con leyes, modifico el artículo tal o la ley tal o cambio tal cosa, eso se llama fetichismo normativo. La reforma constitucional que auspicia el senador Larrañaga no te parece adecuada, entonces. Yo no voy a pronunciarme sobre la reforma constitucional del senador Larrañaga porque estaría ingresando en un terreno que es un terreno estrictamente político y en el cual me voy a abstener de ingresar. Es decir, yo no puedo debatir con el senador Larrañaga ni con ninguno de sus seguidores y no puedo debatir, salvo en el ámbito académico, pero si lo hago acá estaría haciéndolo en un ámbito extra académico, con otras propuestas que andan sobre la mesa. Lo que yo digo es que permanente y sistemáticamente hemos creado delitos, creado agravantes, aumentado penas, siempre pensando que desde el lado de la norma jurídica vamos a resolver el problema. Yo te digo, nosotros tenemos, yo lo dije el otro día, dos cosas que me interesa decir. La primera, Uruguay tiene una usina generadora de delitos. Y mientras no apaguemos esa usina, podemos tener las mejores leyes del mundo y los delitos van a seguir aumentando. ¿Cuál es esa usina generadora de delitos? En Uruguay hay un quiebre cultural enorme. En Uruguay hay una fractura cultural. Los uruguayos vivimos hoy en una sociedad exitista, en una sociedad consumista, en una sociedad donde el éxito además tiene que ser rápido, porque es una sociedad adolescente, no sé lo que quiero, pero lo quiero ahora y lo quiero ya, donde el éxito tiene que ser rápido y donde el éxito además se valora por cuestiones, se mide en bienes materiales. Y hay un enorme sector de la sociedad que ve que esa posibilidad de tener un éxito está por el lado de determinadas actividades que no son lícitas. Y como se produjo ese quiebre cultural, porque cuando yo era chico, era pobre, pero robar estaba mal. Y me podría morir de ganas, de envidia, de querer tener la goma o el lápiz del compañero, pero no lo hacía porque robar estaba mal. Y hoy en día hay segmentos enteros de la sociedad uruguaya donde delinquir no está mal. Hemos perdido en esos segmentos la batalla cultural. Ahora bien, mientras no cambiemos eso, no revirtamos eso, no vamos a lograr cambiar el eje. Porque esa usina generadora sigue prendida. Es más, la clave. ¿Tú sabes que el 95% de las personas que ingresan a los establecimientos carcelarios no terminaron el ciclo básico? ¿Sabes que más del 80% de las personas que ingresan al sistema carcelario no terminaron la escuela? Entonces el problema, mi querido amigo, está acá, pero está allá. Y mientras nosotros pongamos el eje acá, Jorge, y nos olvidemos del allá, entonces tenemos problemas. Jorge, de lo que acabas de decir, no digo el vecino que está ahora en la parada del 156. Es una dura crítica a los sistemas. Pero esto que acabas de decir, esto que señalaste, lo sabe todo el mundo. ¿Por qué no se hace? Bueno, eso porque no es esto que acabas de dar, con todo respeto y cariño, no descubriste nada, ¿no? En el sentido, lo sabe todo el mundo. Lo sabe el que es de derecha, el que es de izquierda. Cuando hablamos de seguridad no se habla de esto. Eso. Cuando hablamos de seguridad no hablamos de esto. Cuando hablamos de seguridad tenemos la tendencia a hablar de el código, la policía, los fiscales. No hablamos de lo otro. La usina está prendida. ¿Y sabes lo que me preocupa a mí en todo este debate? Y te lo voy a decir claramente, y eso sí me preocupa como ciudadano, como padre de hijas adolescentes, que además fueron lamentablemente víctimas de un brutal delito, o sea que a mí nadie me va a venir a contar lo que es la inseguridad. No me lo cuenten, porque yo lo vivo todos los días en carne propia. A mí me fastidia bastante cuando me vienen alguna gente con ese discurso, porque a mí no me lo tenés que contar. Entonces, y aunque sí te lo tuvieran, déjame decir esto, y aunque sí te lo tuvieran que contar porque tuviste la fortuna de no haberlo vivido, no es tu caso, más bien luce como cierta amenaza velada, ¿no? Ahora bien, ¿se entiende lo que digo cuando te dicen, ay, a vos porque no te pasó? A mí me pasó. Pero quiero decir... Ahora, la pregunta es, ¿sabés lo que me preocupa? Es que yo noto en los sectores más pudientes de la sociedad, entre los que me incluyo, entre los sectores más pudientes de la sociedad, entre los que me incluyo, noto como un cierto rechazo por las garantías, un cierto desprecio por los derechos y por las garantías.
Entonces escuchás el discurso, hay demasiadas garantías para los pichi. Ahora, yo te pregunto una cosa, Alejandro, sin garantías, ¿cómo sabemos quién es pichi y quién no es pichi? ¿Por el color del pelo? ¿Por el largo del pelo? ¿Por cómo se viste? ¿Por el barrio en el que vive? ¿Por la música que escucha? Sin garantías, ¿cómo sabemos que alguien cometió o no cometió un delito? El problema, ¿sabes cuál es? Y ahí viene mi preocupación, que en definitiva, cuando perdemos garantías, no las perdemos para los pichis, las perdemos para todo. Cuando las garantías se pierden para todos. Y ojo, que en el plano físico, cuando yo me desplazo en una dirección, siempre encuentro un obstáculo físico que me impide seguir desplazándome hacia esa dirección. En el plano de las ideas, en el plano ideológico, no hay límites. Y entonces después vamos a empezar con determinadas propuestas que en aras de una pretendida seguridad vamos a dejar cachones enteros de nuestra libertad en el camino. Y el día que se pierdan, no se van a perder solo para uno, se pierdan para todos. Y esa es mi preocupación. Porque los sectores más pudientes nos hemos colocado en la posición de víctimas. Decimos, no, nosotros somos las víctimas de los que viven del otro lado que vienen a robarnos acá. Y estamos ignorando que la enorme mayoría de los delitos no se cometen de este lado de la raya, se cometen allá. Y del otro lado de la raya están, sí, los victimarios, pero están la enorme cantidad de víctimas. Y cuando nosotros discriminamos, cometemos o tenemos el enorme riesgo de meter todo en la misma bolsa. Entonces, ese es el riesgo que yo veo como ciudadano. Eso es lo que a mí me preocupa como ciudadano. ¿Eso quiere decir de que no hay que ser duro con los delincuentes? No, hay que ser duro. Pero tenemos que saber quién es el delincuente. Tenemos que probar que fulano de tal cometió un determinado delito. Porque el día que aceptemos meter gente presa por presunciones y no por pruebas, ese día dejaremos de ser una democracia. Fiscal Jorge Díaz, gracias por el tiempo, la seguimos más temprano que tarde, ¿sí? Bueno, un placer estar acá. Ya volvemos con La Mañana en Camino.